Esta línea y esta lección es oro puro. Jugamos E4, E5, caballo F3 y caballo C6, una posición muy estándar. Y aquí jugamos alfil B5, como si fuéramos a jugar la típica Ruy López o española. Pero luego de A6 y alfil A4 y caballo F6, no vamos a entrar en la línea principal, sino que nos vamos a desviar un poco y en lugar de enrocar aquí, vamos a jugar con caballo C3. Así volviendo como a una posición más típica y con esto defendiendo nuestro peón E4. Con esto también ponemos a las negras a preocuparse por su peón E5 porque podríamos tomar con el alfil el caballo y luego tomar el peón. Entonces las negras van a jugar B5 atacando nuestro alfil que va a ir a B3 y en esta posición, ojo aquí, en esta posición el movimiento más jugado, esto es la línea principal, más jugado por las negras es alfil C5. Y ahí tenemos la posición básica para nuestra trampa. Tenemos una posición similar a una apertura italiana, donde, este peón estaría en B7. Y es una configuración típica que los jugadores aficionados seguramente han visto muchas veces. Y mucha atención que aquí va la trampa, una trampa en la que pueden caer principiantes y también Magnus Carlsen. Vamos a ver cómo funciona. Jugamos A4 minando este peón que nos han avanzado hasta B5 y amenazando con capturarlo. Hay una clavada sobre la columna, o sea que cuando amenazamos con tomar, las negras estarían perdiendo material o si no perderían la torre. Y aquí en la mayoría de los casos las negras van a jugar B4, esto es lo que provocamos, donde incitamos a pensar que nos atacan el caballo, nos hacen huir a D5 y la trampa está puesta porque la mayoría de tus oponentes, viendo que el peón E4 ha quedado sin defensa, nuestro caballo se fue, entonces lo van a tomar, caballo por E4. Tienen, además de que han ganado un peón, tienen dos piezas mirando peligrosamente a nuestro peón F2. Piensan que están ganadas y sin embargo es un error con el que pierden la partida las negras. ¿Quién se lo iba a imaginar? Es una trampa bastante complicada, compleja, en la que incluso un gran maestro puede caer. Porque veamos lo que nosotros vamos a hacer. Y bueno, por cierto, esto también es una buena apertura para jugar. No importa que no caigan en la trampa, de todas formas es una buena apertura. Sin embargo, afortunadamente, la mayoría de las veces van a caer en la trampa. Entonces vamos a jugar aquí D4. Sorprendiendo una vez más a nuestro oponente porque, estamos entregando otro peón más. Un peón que pueden tomar de diferentes maneras. Tienen caballo, alfil y peón apuntando a D4. Pero nosotros con este movimiento de D4 estamos abriendo la diagonal para nuestro alfil de C1 con ganancia de tiempo y vamos a ver que esto es muy importante dentro de un momento. Entonces con D4 atacamos y prácticamente obligamos a las negras a tomar. Pueden hacerlo con cualquiera de sus piezas y vamos a empezar por ver con caballo por D4. En ese caso nosotros intercambiamos caballo por D4 y sigue alfil por D4. Y tan pronto se dan estos intercambios, estamos listos para jugar dama G4. Y aquí ya empieza nuestro ataque. Estamos atacando al caballo, pero al mismo tiempo estamos atacando al peón en G7. Y las negras no pueden estar en ambos lados defendiendo. Sin embargo, tu oponente puede todavía tener la ilusión de que va bien, porque ha tomado un peón en E4, otro en D4 y ahora puede tomar un tercer peón, el de F2. Además, cuando tome en F2 puede o crear un ataque doble si toma con caballo o dar jaque si toma con alfil. Vamos a ver también ambos casos. Caballo por F2. Toman el peón, tercer peón y nos atacan. Un ataque doble a la torre y la dama. Pero entonces viene dama por G7 donde de repente estamos amenazando dar jaque mate si tomamos la torre, gracias a que nuestro caballo cubre la casilla E7. Entonces, juegan torre F8, pero ahí tenemos, afortunadamente, para eso habíamos abierto la diagonal de nuestro alfil H6, y directamente tenemos una amenaza de jaque mate en F8, donde las negras no tienen cómo defenderse.
Después de pensarlo por un momento, tu oponente no tendrá ni idea qué pasó, cómo la partida cambió en un par de jugadas. Ahora volvemos aquí donde habíamos jugado dama G4 atacando el punto G7 y también al caballo en E4 para ver la otra opción cuando nuestro oponente tome con su alfil y no con el caballo. Alfil por F2 jaque. En ese caso jugamos rey E2 y veamos nuestras ventajas. Seguimos atacando en G7, seguimos atacando al caballo en E4 y ahora el alfil en F2 también cuelga, en cierto modo, porque está solo sostenido por un caballo que está amenazado. Bueno, esta línea es muy divertida y vamos lo que puede ocurrir. Las negras deciden defenderse con el enroque para defender G7, pero luego de esto ni siquiera tenemos que tomar todavía el caballo. Podemos hacer un movimiento intermedio muy fuerte que es alfil H6, aprovechándonos de la clavada, amenazando directamente jaque mate en G7, obligando a nuestro oponente a jugar G6. Con lo cual ya queda todo expuesto aquí. Se expone esta diagonal, o sea que atacamos a la torre. El rey también queda expuesto y ahora pues podemos tomar el caballo. Hemos ganado una pieza, el alfil en F2 está colgando, la torre en F8 está colgando, el rey ha quedado expuesto, las negras están completamente perdidas. Y una línea muy graciosa, simplemente para mostrar lo que puede ocurrir en esta posición, no es para recordarlo, porque aquí ya tenemos esto ganado de cualquier manera, hay muchas formas de continuar. Una forma, digamos, que las negras vuelven con su alfil atrás, a C5. En este caso podemos jugar dama por E5, amenazando directamente jaque mate en G7. También podemos amenazar un caballo F6 y bueno, las negras no se pueden defender aquí, ni con torre E8 ni con nada. Si por ejemplo juegan F6, tenemos caballo por F6 jaque, que a la vez es un ataque descubierto, otro jaque con el alfil de B3, el rey va a la esquina y este es un buen ejercicio para resolver. Jaque mate en 3 jugadas. Encuéntralo y escribe en los comentarios. Hay varias formas de ganar, pero vamos a buscar un jaque mate en 3. Ahora volvemos a la posición crítica donde hemos jugado D4 y deseamos que las negras pueden tomar con caballo, con alfil o con peón. Ya vimos con caballo qué pasa. Si toman con alfil, bueno, ¿cómo seguimos nosotros? Para nosotros nada cambia. Seguimos nuevamente con caballo por D4. Seguirá caballo por D4 y continuamos nuevamente con dama G4, nuevamente atacando al caballo en E4 y al peón en G7. Nosotros seguimos exactamente con lo mismo. Las negras aquí juegan caballo por B3, es lo más jugado porque cuando uno se siente atacado, intuitivamente puede pensar en que intercambiando piezas va a ganar algo de seguridad, entonces así juegan las negras aquí. Pero no tenemos que preocuparnos ni siquiera por estos caballos, no vamos a tomar nada de esto. Para eso tenemos dama por G7, que es más fuerte, porque amenazamos directamente a dar jaque mate, aprovechando nuevamente nuestro caballo que cubre la casilla 7. La torre irá a F8 y nuevamente, bueno, ahora aquí con la dama, tenemos dama por E5 directamente, jaque mate. Bueno, se cubre en un momento con dama E7, pero dama por E7 es jaque mate. Y tu oponente nuevamente se preguntará qué pasó. Y otra vez volviendo a cuando hemos jugado D4, vamos a ver la tercera opción, que es cuando las negras toman con peón. Esto es la mejor opción para las negras, pero aún así también tenemos un ataque ganador. También hay que decir que la mayoría de tus oponentes no van a tomar con peón porque antes de que jugáramos D4, antes de jugar D4, las dos piezas negras atacan en F2. Entonces es lo más normal que tu oponente piense en mantener abierta esa línea de ataque. Por eso contra D4 es raro que tomen con el peón, pero bueno, si lo hacen, nosotros vamos a continuar con el enroque. Las negras harán lo mismo, enrocar. Y ahora, bueno, si no enrocaban, por ejemplo aquí se amenazaba torre E1, clavando este caballo. Entonces enrocan y nosotros vamos a jugar dama D3, atacando al caballo. Hay diferentes formas de atacar aquí, pero esta es muy buena. Obligamos al caballo a ir atrás y de ser necesario jugaríamos también torre E1 para atacarlo una vez más.
Así que se va a F6 y lo que tenemos aquí es una posición de ataque muy fuerte donde tenemos diferentes formas de seguir atacando. Podemos jugar alfil G5 y aprovecharnos de esa clavada sobre el caballo. Podemos también jugar caballo G5 y crear unas diferentes amenazas que ya veremos cuáles son. Podríamos jugar torre E1 y tomar control de la columna. Tenemos diferentes ideas de ataque y en cambio las negras tienen sus piezas desorganizadas. Caballo G5 es aquí lo más fuerte, donde queremos intercambiar el caballo de F6, ya sea que lo tomen, que nosotros tomar o que las negras tomen nuestro caballo en D5 para dar jaque mate en H7. Por ejemplo, caballo por D5 es directamente dama por H7 jaque mate. La amenaza es muy fuerte, entonces para detener esto tendrían que jugar G6 y podemos sin embargo insistir en la misma idea pasando con la dama a H3, golpeando el mismo peón H7. Con la misma idea, intercambiar este caballo de F6, que es el que defiende al rey, y dar mate en H7. H5 entonces juegan las negras, si lo encuentran, y de todas formas ahora seguimos con la dama hacia F3, nuevamente ahora atacando al caballo en F6, lo atacamos dos veces y detrás, o a través de este caballo, detrás atacamos la casilla F7 con aquí varias piezas también. Peligroso. Después de caballo por D5 y alfil por D5, entonces se crea una presión enorme sobre F7 y tenemos un ataque ganador. Atacamos en F7 tres veces con tres piezas y también atacamos con nuestro alfil a la torre en A8, cambiando de flanco, mirando a través del caballo que está en C6. También podemos jugar torre E1 para aprovecharnos de la columna. Tenemos diferentes amenazas. Una línea también para ver aquí lo divertido que puede ser esto es que, por ejemplo, las negras jueguen rey G7 para salirse de la diagonal de nuestro alfil y nosotros hagamos un misterioso dama F4, que parece que no tiene mucha gracia hasta que vemos la siguiente jugada. Dama E7 juegan las negras para cubrir F7, para hacer algo, y de repente sacrificamos el caballo en H7, al estilo de Mijail Tal, donde parece que no hay razón de un sacrificio como este. Atacamos con el caballo la torre, y cuando las negras lo toman, rey por H7, entonces tenemos aquí nuestra batería, para eso fue dama F4, dama H6 jaque, con la idea de que después de rey G8 tenemos dama por G6 aprovechándonos de que este peón está clavado por nuestro alfil blanco. Después de rey H8 sigue dama H6 jaque, rey G8 y luego ya entramos para rematar con alfil G5 atacando a la dama. Donde sea que se mueva esta, digamos a E5, jugamos alfil F6 y amenazamos directamente jaque mate en una jugada. Muy bien, ahora que hemos analizado esa posición crítica, volvemos al comienzo. E4, E5, caballo F3, caballo C6 y alfil B5, porque vamos a analizar qué pasa si en cada jugada las negras no llegan a lo que queremos. Vamos a ver qué pasa. Por ejemplo, ¿qué pasa si aquí no continúan con A6, sino que juegan, por ejemplo, caballo F6? Bueno, en este caso podemos, no importa, podemos transponer de diferentes formas, no hay de qué preocuparse. Podemos jugar caballo C3 y esto podría transponer a lo mismo después o seguir una partida normal. Sigamos viendo. ¿Qué pasa si ahora si juegan A6 y después de alfil A4? ¿Qué pasa si juegan B5? Bueno, lo mismo, jugamos alfil B3 y vamos a seguir esperando a que se dé la posición. Y si juegan caballo F6, jugamos caballo C3 como hemos visto, y en la mayoría de los casos nuevamente van a jugar aquí B5 porque pues les preocupa que tomemos nosotros el caballo en C6 y tomemos luego el peón en E5. Esto en realidad no es tan peligroso como parece, pero para quien juegue con las negras va a aparecer, así que va a jugar B5. Si no juegan B5, pues bueno, nosotros entonces después de lo que sea que hagan aquí vamos a enrocar y puede que lleguemos a algo similar. Pero si juegan B5 sigue alfil B3. Ahora, ¿qué pasa
si no juegan alfil C5, que es el movimiento que esperamos. Es el movimiento principal. Bueno, en este caso, similar a lo que sería una apertura italiana, tenemos tenemos la casilla G5. Una casilla que las negras deberían cuidar, porque esto es como si fuera una defensa de los dos caballos con una apertura italiana donde el alfil no está en C4 sino en B3. Y entonces si las negras juegan por ejemplo D6, tenemos aquí el salto del caballo a G5 que pone ya problemas en F7. ¿Cómo lo resuelven las negras? Bueno, eso será ya problema de tu oponente. Volvamos atrás. Alfil C5 es lo más jugado aquí. Y nosotros jugamos A4 minando esa cadena de peones que las negras tienen que defender de alguna manera. Si no defienden esto, nosotros vamos a tomar y no van a poder hacer nada. Por ejemplo, contra D6 tomamos impunemente el peón y ganamos material porque el peón está clavado, ya que perderían la torre. Entonces no pueden descuidar eso. Y si toman aquí con el peón en A4, para nosotros está bien, recapturamos con el alfil y en este caso no es que ganemos la partida de inmediato, no conseguimos una partida ganadora como antes, pero hemos logrado partir estos peones A y B y C se han separado y tenemos nuestro alfil en una casilla activa donde presionamos al caballo en C6, donde amenazamos con tomar y tomar luego el peón en E5. Volvemos nuevamente, no tomamos aquí. Después de A4, las negras van a jugar B4, es lo que hemos visto en la línea principal, entonces jugamos caballo D5. Y aquí la otra pregunta, ¿qué pasa si no caen en la trampa que hemos visto durante toda la lección de caballo por E4? Bueno, si no hacen eso, entonces tomarán en D5, que para nosotros está bien porque ahora tomamos con el alfil. No es el caballo, ahora tenemos el alfil en D5 y este alfil también es muy bueno en esta posición. Tenemos una clavada sobre este caballo que además nos permite aprovecharnos para la táctica de caballo por E5 y ganarnos un peón. Esto para tu oponente a veces se puede pasar por alto, por ejemplo pueden jugar alfil B7, nosotros enrocamos, enrocan las negras y movimientos que se pueden hacer cualquiera. Y en este caso se puede pasar por alto que podemos tomar en E5 con nuestro caballo. El alfil clava al caballo negro en C6. Y después de todo conseguimos una posición ganadora también. Por lo tanto vemos que incluso si nuestro oponente juega de forma diferente a la línea que esperamos, el juego para nosotros va a estar siempre muy bien. Por otro lado, tu oponente puede jugar algo completamente inesperado y no podemos cubrirlo todo acá. Ahí ya hay que saber jugar mejor el ajedrez y para eso pues también podemos ayudarte. Estudia la clase maestra si quieres saber cómo jugar bien, cómo hacer buenos movimientos en cualquier situación.